Buenas noches, Europa, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Iberoamérica que nos estáis siguiendo. Imagen en directo, hoy sí, por fin tenemos tanto cielos despejados como auroras y, repito, tenemos la imagen en directo desde el sur de Groenlandia. Las previsiones serán muy buenas, íbamos a tener cielos despejados. Estamos viendo justamente el pueblecito de Kalaalleq, y la Agencia de Meteorología Espacial de Estados Unidos nos informaba hace una hora que íbamos a tener una actividad geomagnética moderadamente fuerte. El índice K se ponía aproximadamente en 6, en una escala entre 0 y 9, y estamos ya con auroras. Estamos esperando ya la explosión. Hemos conectado hace un ratito, empezaban a moverse las auroras. Ahora mismo tenemos un arco justo al fondo, y en cualquier momento va a explotar. De hecho, están explotando. Vamos a mover la cámara levemente hacia la estatua. Ahí está. Ahora empiezan a explotar. Como veis, las auroras, empieza el movimiento. Va a ser en todo el cielo la actividad. Tenemos una actividad, repito, moderadamente alta, una tormenta geomagnética. En cualquier momento, lo que son ya auroras, bonitas auroras, estamos viendo. Aquí tenemos, mirad qué belleza, ya empiezan a moverse, ¿eh? Estamos viendo ya el movimiento de estas auroras. Es importante decir una cosa, estáis viendo lo que ven mis ojos, no estamos haciendo ni time-lapse, me veis a mí, me veis mis movimientos, con lo cual estas auroras son a tiempo real. Colores reales, de momento son auroras verdes, pero es probable que lleguemos a ver hoy ese rojo de las auroras, ese rojo difuso y púrpura. Pero repito, es imagen real. Empieza el famoso baile de las auroras. Quizás lo más impresionante. Ver una aurora es muy bonito, pero cuando esta aurora empieza a moverse en el cielo, pues es impresionante. Es impresionante. Podemos ir un poquito, vamos otra vez a la casa, Dani, encima, quieto ahí empiezan a formarse esos chorros verticales. Justo tenemos, vamos a ver, a las Pléyades. Vamos a ver, aquí abajo las Pléyades, una constelación que todo el mundo conoce. Pues al ladito de las Pléyades, vertical, empiezan a formarse estos jets, que estoy convencido que de un momento a otro explotará. Evidentemente tenemos toda la noche, ahora no, ahora a lo mejor en este ratito de la conexión no empieza esa explosión, pero ya hemos vivido varias noches de auroras. Sin ir más lejos, esta madrugada teníamos auroras incluso pulsantes. Y en principio, en cualquier momento, repito, puede intensificarse esta actividad de auroras. Seguimos en Qasiarsuaq, podemos ver al fondo, vamos al fiordo, un fiordo de aguas que se están helando, amanecerán heladas, y es un pequeño pueblo al sur de Groenlandia, 50 habitantes. Empieza a bailar esta aurora encima, repito, del pueblecito. Y sería interesante, igual que estamos viendo la noche, ver cómo es este sur de Groenlandia, cómo es este pueblo, Qasiarsuaq, que es un lugar realmente mágico, y hemos tenido la suerte de tener noches y días con sol.
Aquí tenemos nuestro dron sobrevolando esta pequeña bahía de Qasiarsuk, al sur de Groenlandia. Unas cuantas granjas, la principal economía es pastos, hay ganado y es un pueblecito muy pequeño. Hay aproximadamente una decena de niños. Aquí vemos nuestro alojamiento. 10 niños, 4 profesores. La verdad que deberían emprender algunas comunidades en nuestro país con esas tasas en educación. Seguimos viendo el cielo. Seguimos con ese arco que ahora mismo permanece en el cielo. Es un arco prácticamente que rodea el polo norte magnético. Hemos de recordar que las auroras se están formando porque ahora mismo está entrando un viento solar emitido desde el Sol hace aproximadamente entre 1 y 2 días. Son principalmente electrones, radioactividad, que al entrar es desviado por la magnetosfera terrestre hacia los polos y al entrar en la alta atmósfera está interaccionando con átomos principalmente de oxígeno, nitrógeno. Este color verdoso vamos a ver, esta aurora, este color verdoso está producido por oxígeno excitado y que remite luz. Vamos otra vez a ver dónde está. Estamos en el cielo, otra vez encima de la bahía. Estamos viendo el cenit con la cámara. Se están formando ya estructuras en el cenit. Repito, le falta un pelín para acabar de explotar, para que sea más brillante. Vamos a seguir esperando, no os vayáis, en cualquier momento, repito, puede estallar. Las auroras no son deterministas, es un tema de probabilidades. Sabemos que esta noche vamos a tener una gran actividad, pero en qué momento y cómo empezará, pues siempre es indeterminado. Normalmente empieza de forma súbita. Pero esta madrugada ya tuvimos un pico de actividad y lo que vamos ahora es, la verdad es que nos fuimos a dormir aproximadamente a las 2, dejamos un par de guardias para que alertaran si se producía un aumento de actividad, y se produjo sobre las 4:30, las 5 de la mañana. Y os vamos a mostrar las imágenes, repito, de esta madrugada, también con esa pequeña tormenta geomagnética que tuvimos aquí en Qasiarsuk, al sur de Groenlandia.
precioso plano el que acabamos de ver, esas auroras que se iban con la luz del amanecer y que ahora mismo están volviendo con el crepúsculo. Increíble lo que estamos viviendo estos días aquí en Casia Arsuk. Seguimos esperando, la actividad es fuerte, estamos viendo una gran aurora al fondo, se está intensificando por momentos y en cualquier momento empezará esa estructura, ese baile, ese aumento de actividad. Además estamos recordando que en este mismo instante, justamente en esta semana, los días 1 y 2, pero del año 1859, sucedía o se registraba la mayor tormenta geomagnética de la historia. Era un astrónomo amateur, un astrónomo aficionado inglés que casi por casualidad, como los grandes descubrimientos, y observando manchas solares se daba cuenta de una luz cegadora en su telescopio, que era justamente una fulguración solar, una eyección de masa coronal, y que provocaba las mayores auroras conocidas y registradas en ese momento. Eran auroras rojas, eran auroras verdes y púrpuras, pero quizá lo más interesante es que llegaron a verse casi en el Ecuador, en Colombia, en Madrid, un evento realmente increíble. Bueno, no puedo dejar de comentar las imágenes en directo. Está la aurora bailando, empieza la aurora a bailar en el fiordo de Casia Arsuk, en Groenlandia. Esas luces pertenecen a esas pocas familias, 50 personas viven aquí y viven de la pequeña ganadería. Qué bonito, está empezando a bailar la aurora. Vamos a mí para que realmente veáis que realmente aquí estoy, movimientos de la aurora reales, no es un montaje, no es time-lapse, y a 7 grados que estamos, pero la verdad es que ni Dani, que es el cabra, ni yo tenemos frío, la verdad que, porque la noche va a ser espectacular, ya os lo digo, que si a esta hora de la noche, a las 11:30, tenemos estas auroras, no quiero ni imaginar lo que puede pasar aquí a la 1 de la mañana. Bueno, siguiendo con el evento Carrington, la pregunta que todos nos hacemos es si realmente puede volver a suceder un evento, una tormenta magnética similar a la del evento Carrington. En el año 2012, O'Reilly y sus colaboradores establecieron un índice de probabilidad de un 12% para la ocurrencia de un fenómeno similar al de Carrington en los próximos 10 años. Esta predicción es extremadamente alta, quiere decir que una probabilidad del 12% es muy elevada y ha sido realmente muy discutida por otros investigadores. En cualquier caso, lo que se ha puesto de manifiesto en los últimos años, y en esto el equipo de la Universidad de Alcalá de Henares, que trabaja en estos temas, liderado por la profesora Consuelo Cid, pues ha puesto de relieve que han podido tener lugar una serie de fenómenos o de eventos solares muy importantes que hayan pasado desapercibidos, tan importantes incluso como el evento de Carrington. Esto se ha puesto de manifiesto al comparar algunos registros, concretamente un registro obtenido en el Observatorio Tihany de Hungría, cuyas formas y características y tamaño coincide con los registros que se obtuvieron cuando el fenómeno de Carrington. Este registro corresponde a la tormenta de Halloween del 2003, es decir, que es un fenómeno reciente. Paralelamente, en el año 2012, el 23 de julio, hubo un evento solar muy importante, una eyección de masa solar muy grande, que no alcanzó a la Tierra, afortunadamente, pero sí alcanzó al satélite Stereo A. Y esto permitió estudiar, gracias a los datos de este satélite, pues cuál había sido la magnitud de este fenómeno. La magnitud había sido gigantesca.
tan gigantescas que se supone, se evalúa, que si hubiera alcanzado la Tierra los efectos hubieran sido catastróficos. En el año... Pues primero pedir disculpas, tenía el audio el profesor, agradecer al profesor Wright por esas fantásticas declaraciones. Hemos tenido que hacer una grabación desde Groenlandia, pero bueno, yo creo que muy interesante, hemos de transmitir a nuestra sociedad y sobre todo a nuestros dirigentes la necesidad de prepararse para eventos tipo Carrington, eventos solares. Bueno, esto ya empieza a ser una actividad de horas alta. Podéis ya observar cómo se ha intensificado primero la luz y segundo empiezan a verse estructuras cambiantes en esta estructura, este arco que se ha formado al fondo, justamente encima. La verdad que está tomando una forma curiosa la aurora. Ahora empiezan a formarse estructuras en ese arco, parece una montaña. En fin, esto es lo que nos espera toda la noche. Es una pena que no podamos estar toda la noche emitiendo con vosotros, principalmente debido a que nuestros datos desde Groenlandia es complicado tener conexión a internet y sí que es una conexión muy débil. Por esa razón hemos podido emitir a través de Facebook. Estamos en Facebook en directo. Me comentan que en YouTube vamos a estar en breve. Y lo que sí vamos a hacer nosotros ahora, apagar esta cámara, pero encender las cámaras de observación para mañana a la misma hora, a las 23:15 hora local aquí en Groenlandia. Serán las 3:15 en España, una hora menos en Canarias y en toda Europa. Volveremos a conectar y ya probablemente os haremos ojalá volvamos a tener auroras y haremos un resumen de todas las noches de observación, que han sido muchas, que hemos tenido en estas casi 2 semanas entre Islandia y Groenlandia. Podéis seguirnos en nuestras redes, tanto en Facebook como en Twitter, skylife.tv. Y nada más, yo creo que ya vamos a irnos despidiendo. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Disculpas a la gente que se ha conectado al canal de YouTube, pero bueno, habéis visto que estábamos en Facebook. Repito, nuestro ancho de banda es muy limitado aquí en Groenlandia y hemos tenido que decidir ir a Facebook. En breve subiremos todo el material a YouTube. Pues nada más, muchas gracias otra vez por estar ahí. Y emplazaros al directo que vamos a hacer, que vamos a emitir mañana, nuestro último directo, y será también nuestra última retransmisión de auroras del ciclo 24, porque como sabéis, el sol, la actividad solar disminuye y ahora estamos yendo hacia un mínimo. Muchas gracias y muy buenas noches a todo el mundo.